Esto es Contexto Global de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Claudia Sheinbaum insiste en negociar con Estados Unidos para evitar los aranceles del 30% que Donald Trump ha anunciado este sábado para México y para la Unión Europea. Ursula von der Leyen también apostó por el diálogo, pero amenazó con contramedidas si no hay acuerdo. La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense asegura que 5 estados gobernados por republicanos evalúan replicar el centro de detención Alligator Alcatraz, abierto la semana pasada en Florida y visitado por congresistas demócratas este sábado que denunciaron condiciones atroces. Colonos israelíes mataron a golpes a un palestino y a un palestino estadounidense en Cisjordania ocupada e impidieron que llegara la ambulancia, según denuncia la familia, que también pide a Washington que abra una investigación. Sin embargo, el Departamento de Estado ha remitido las pesquisas a Israel. Iniciamos en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump mandó nuevas cartas con amenazas arancelarias. En esta ocasión, las destinatarias fueron la presidenta mexicana y la de la Comisión Europea, que recibieron misivas que anuncian aranceles del 30% a partir del 1 de agosto a los productos de sus respectivos territorios. Esto tras meses de negociaciones para evitar los impuestos aduaneros que la administración republicana anunció en abril y posteriormente suspendió. Sin embargo, la presidenta de México insiste en la vía del diálogo. El día de hoy, muy temprano, salió una carta firmada por el presidente Trump, donde dice que a México le van a poner 30% de aranceles a todo lo que se exporte a Estados Unidos. Y nosotros creemos que, por lo que platicaron el día de ayer nuestros compañeros, que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y que vamos a llegar, por supuesto, a mejores condiciones. Tenemos claro que podemos trabajar con el gobierno de Estados Unidos y tenemos claro que no. Y hay algo que no se negocia, nunca, es la soberanía de nuestro país. Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea advirtió que los aranceles del 30% causarían una disrupción de las cadenas de suministro a nivel global. Sin embargo, no cerró la puerta a la diplomacia, pero afirmó que el bloque tomará las medidas necesarias para proteger sus intereses. Desde Bruselas, nuestra corresponsal Esther Herrera nos amplía. El anuncio de Donald Trump no ha sentado bien en la capital comunitaria. Parecía que la Unión Europea se iba a salvar de la ira con estas cartas de Donald Trump. Finalmente no ha sido así. Donald Trump asegura que va a aumentar al 30% estos aranceles. Para que se hagan una idea, estos son 10 puntos porcentuales más de lo que anunció hace 3 meses. Pero es que además, si no hay ningún acuerdo comercial con la Unión Europea, se van a seguir aplicando aranceles del 25% al acero y al aluminio europeos, también 25% a los automóviles europeos. Esto significa que más del 70% de todos los bienes que son exportados por parte de la Unión Europea a Estados Unidos van a ser gravados con aranceles. Esto es algo inaudito para 2 socios comerciales del tamaño de Estados Unidos y la Unión Europea. Tras el anuncio de Donald Trump, von der Leyen ya ha reaccionado con un comunicado, según aseguran fuentes comunitarias. Ayer supo de la carta y del anuncio de Donald Trump y asegura que, en cualquier caso, la imposición de un 30% de aranceles por parte de Estados Unidos provocaría una disrupción en las cadenas de suministro y asegura: a pesar de todo, la Unión Europea sigue dispuesta a cerrar un acuerdo con Estados Unidos en un claro tono conciliador para que de aquí al 1 de agosto puedan seguir acelerando las conversaciones. Bruselas tenía la sensación que en los últimos días se podría anunciar de forma inminente un acuerdo con pequeños pactos sectoriales que pudieran reducir los aranceles, por ejemplo, al sector automóvil y al farmacéutico. Y este sigue siendo el principal escenario para la Unión Europea. Aún así, el próximo lunes los ministros de Comercio de la Unión Europea se reúnen para cerrar una lista de contramedidas en respuesta a los aranceles de Estados Unidos en caso de que las negociaciones fracasen, y así lo ha asegurado también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
En otras noticias de Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que su departamento está evaluando con 5 estados republicanos replicar el modelo del llamado Alligator Alcatraz, la cárcel rodeada de caimanes, abierta en Florida la semana pasada y que un grupo de congresistas demócratas visitó este sábado. Tras la visita denunciaron condiciones de hacinamiento y de insalubridad. Martín Gripo nos cuenta más. La prisión rodeada de caimanes de la administración Trump podría tener réplicas. El gobierno de Estados Unidos anunció que proyecta construir otros centros de detención de migrantes, similares al Alligator Alcatraz, la cárcel para alojar a migrantes sin residencia legal, cuestionada por estar construida en un humedal de Florida rodeada de caimanes, cocodrilos y serpientes para evitar fugas. Estoy en conversaciones con otros 5 gobernadores sobre las instalaciones que podrían tener. No les diré sus nombres, pero pronto los anunciaré. Como saben, necesitamos duplicar nuestra capacidad de camas en los centros de detención para facilitar la salida de personas de este país lo más rápido posible y mantener nuestras operaciones. Esos gobernadores fueron fantásticos, son todos republicanos. La funcionaria de la Casa Blanca dijo que, desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero, 286.000 personas migrantes fueron detenidas y sostuvo que el 70% de los presos registraba sanciones penales, condenas o cargos pendientes con la justicia. Alligator Alcatraz, que tendrá un presupuesto anual de $450 millones, fue construida en casi 10 días sobre un antiguo aeropuerto y esperan enviar allí a 5.000 personas. Pero las condiciones de detención fueron criticadas por activistas y legisladores del Partido Demócrata, quienes denuncian que las condiciones son precarias. Las condiciones que vimos dentro de este campo de internamiento, que no es nada menos que eso, fueron realmente espantosas. Están prácticamente hacinados en jaulas. 32 detenidos por jaula de pared a pared. Lo único dentro de esas jaulas es la litera, sus literas y 3 pequeños sanitarios con lavado adjunto. Así que básicamente beben, toman agua y se cepillan los dientes, donde defecan en la misma unidad. Este lugar necesita ser clausurado de una vez. Necesita ser clausurado. Y ahora tendremos otro capítulo oscuro ante nuestros ojos. Se trata principalmente de jóvenes hispanos alojados en condiciones infrahumanas en ese centro. Y algún día las futuras legislaturas recordarán esto con vergüenza y se disculparán también por las acciones aquí tomadas. Los legisladores demócratas denunciaron que, pese a tener derecho de inspeccionar las instalaciones, su visita fue reducida y no se les permitió tomar registro fílmico. Dejamos Estados Unidos y vamos a El Salvador porque distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos se concentraron en las afueras de la Catedral Metropolitana de San Salvador. Su objetivo era entregar una carta al arzobispo de la capital para pedirle que interceda ante el gobierno de Nayib Bukele para liberar a los prisioneros políticos encarcelados bajo el régimen de excepción. Sin embargo, en la catedral no recibieron el documento e indicaron a los manifestantes que lo llevaran a las oficinas centrales del arzobispado. La marcha acabó dirigiéndose a la Biblioteca Nacional. O sea, aquí solo son excusas para no asumir el papel de obispo, que es defender los derechos, estar a la par de las víctimas, estar denunciando la violación de los derechos humanos. Y creemos que el obispo no quiere, tiene miedo a pronunciarse. Ya lo buscamos una vez y huyó de las víctimas. ¿Por qué no le da libertad a los inocentes y que este presidente se quede con los delincuentes? Porque con ellos fue que pactó. Cambiamos de tema, vamos a Cisjordania ocupada, porque en Singil este viernes un joven palestino y un palestino estadounidense fueron asesinados a golpes en un ataque de colonos israelíes que además habrían impedido el acceso de una ambulancia al lugar, según informaron los familiares del palestino estadounidense nacido y criado en Florida. Además, a través de un comunicado, la familia pide a las autoridades de Washington que abran una investigación sobre el asesinato del joven que había ido a visitar a sus parientes en el territorio palestino. Un portavoz del Departamento de Estado expresó sus condolencias, pero remitió cualquier indagación sobre lo ocurrido a las autoridades israelíes. Estamos devastados porque nuestro querido Sayafullah Musalet, apodado Saif, fue brutalmente golpeado hasta la muerte en la tierra de nuestra familia por colonos israelíes ilegales que intentaban robarla. Los colonos israelíes rodearon a Saif durante más de 3 horas mientras los paramédicos intentaban llegar hasta él.
Pero la turba de colonos impidió que la ambulancia y los paramédicos le brindaran la ayuda que necesitaba para salvarle la vida. Después de que la turba de colonos israelíes se dispersó horas después, el hermano menor de Saif corrió a llevarlo a la ambulancia. Saif fue asesinado y falleció antes de llegar al hospital. Tenía solo 20 años. Nació en Florida y era un miembro muy querido de su comunidad. Era un hermano y un hijo, un primo increíble y un gran amigo. Por otro lado, las negociaciones en Qatar sobre un alto el fuego de 60 días en la Franja de Gaza siguen estancadas en el mismo punto de siempre, la retirada de las tropas israelíes del territorio palestino, según fuentes cercanas a los diálogos citadas por Reuters. Hamás aceptó entregar a 10 rehenes vivos, pero bajo la condición de un cese el fuego total. Y mientras el presidente Donald Trump presiona a Benjamin Netanyahu para lograr una tregua a corto plazo, aceptando el repliegue de su ejército en ciertas áreas del enclave palestino, los ministros más extremistas del gobierno israelí insisten en que la única vía es la ocupación total de la franja. Y de fondo a estas negociaciones, el plan en que coinciden el mismo Trump y Netanyahu de expulsar a los palestinos hacia otros países. Cambiamos nuevamente de información, vamos al continente europeo afectado por fenómenos climáticos extremos. Varios países registran récords de temperaturas, así como otros reciben altos volúmenes de precipitaciones. En España, por ejemplo, hay alerta por inundaciones, mientras que Escocia vivió el día más caluroso de los últimos años. El informe es de Aitor Chavarri. El cambio climático afecta a Europa. Temperaturas abrasadoras, como las registradas en los últimos días, ilustran la intensificación de las olas de calor en Europa, consecuencia directa del calentamiento global, según los científicos. Lugares que se suponen frescos ahora no lo son. Glasgow alcanzó los 29 grados Celsius, temperatura récord en la ciudad escocesa este año. Los turistas que visitan la ciudad esperaban encontrarse con un clima fresco en medio de esta ola de calor europea, pero no fue así. Nos preparamos más para el frío que para esto, así que tuvimos que salir a comprar algunas prendas para vestir. Más al sur, el nivel del agua del embalse de Batings, en el condado británico de West Yorkshire, está en su nivel más bajo. La compañía local de agua ha impuesto la primera restricción de mangueras en el país este año, impidiendo a más de 5 millones de hogares su uso. Al igual que en Francia, que empiezan a aparecer bancos de arena a lo largo del Loira, consecuencia de la falta de precipitaciones y el intenso calor de junio y julio. Mucha gente no cree que sea el cambio climático, pero está ahí, está escrito en la pared. Ya sabes, tenemos extremos aquí e inundaciones en todas partes. España también es víctima de las inclemencias meteorológicas, aunque de otra manera. La agencia meteorológica EMET emitió varias alertas rojas entre la noche del viernes y el sábado debido a posibles lluvias fuertes, inundaciones repentinas y posibles tormentas de granizo en diferentes partes del país. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.